Bienvenidos una vez más a este espacio, este podcast que llamamos Sin Diplomacia. Ahora estamos con Jordi, estamos grabando un martes, el domingo pasado fue su cumpleaños, así que aprovecho para decir feliz cumpleaños, Jordi. Muchas gracias, Milton. Bueno, genial. Bueno, lo que nos trae ahora como tema candente es el calendario electoral español, que lo tiene como representantes, por un lado, al PP, el Partido Popular, que estaría a la cabeza de Feijóo, espero haberlo dicho bien, y como representante del actual gobierno, Pedro Sánchez. Así que bueno, me gustaría que des un poco de contexto de cómo se dio este debate y como para empezar este temita. Sí, bueno, como todos los debates que enfrentan solo dos posiciones políticas de la pluralidad de partidos que existe en España, primero habría que preguntarse si los partidos son una representación fiel del pluralismo poblacional dentro de un país. Y daría largo debate para explicar que en realidad en España hay una muy baja capacidad representativa de los partidos porque el votante solo tiene la posibilidad de votar al partido sin los integrantes que componen el partido y que no hacen otra cosa que obedecer jerárquicamente a la cabeza del partido. No hay un conocimiento minucioso de los candidatos, ni hay variedad de propuestas dentro de los partidos en sí mismo, ¿no? Simplemente existe una subsunción. Pero si llegásemos a presuponer que los partidos son fracciones de los intereses de los españoles, en el contexto del país del que hablamos, el debate cara a cara enfrentó al presidente del gobierno y al líder de la oposición, pero solamente dos partidos. Y por tanto, las preguntas del debate, los bloques del debate estuvieron centrados en hablar de temas que enfrentaran a esos dos partidos. Pero esos dos partidos tienen intereses contrapuestos que no representan a la totalidad de los muchos intereses que se pueden preparar en un debate político dentro de España. Por tanto, lo primero que podemos decir de ese cara a cara presidencial es que fue un cara a cara faccioso, donde no se abordaron temáticas, algunas de las cuales son de un interés exclusivo de otros partidos políticos o incluso de intereses que no están en los partidos, pero sí está en la sociedad civil. Pero dentro de ese debate, Mento, estamos hablando de el campeón nacional de exhibir méritos y ponerse medallas, que es como en cualquier otra circunstancia el que se encuentra en el gobierno y que lo que quiere hacer es exhibir aciertos y colocarse medallines presidenciales, y el candidato de la oposición, que evidentemente tiende a ver solo brumas y diluvios, ¿no?, sobre la economía española, sobre la sociedad española, para aprovecharse del malgaste que existe dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, en ese debate, donde hay una especial unanimidad en creer que lo ganó el candidato de la centroderecha, por cuanto había como una cierta confianza en que Pedro Sánchez, que es un hombre algo carismático y que se maneja muy bien en la estética y en las formas, iba a ser algo más ofensivo o iba a ser algo más agresivo defendiéndose con sus propios datos, la realidad es que lo que hizo fue negarle la mayor al candidato de la oposición cuando, en este caso Núñez Feijóo, ofrecía datos contrarios a la bonanza económica de España. Pero no hubo, digamos, un correlato inverso, sino que más bien hubo la permanente negativa de que España estuviera económicamente mal. Pero la realidad es que España está económicamente mal. Y la realidad es que España ha tenido un crecimiento económico en los últimos años que ha sido mediocre. Por ejemplo, desde el año 2019, España solo ha aumentado un 0,4% su PBI, o su Producto Bruto Interno. Y es el crecimiento más estancado de toda Europa. Luego, es falso que España sea el país que más crece dentro de la Unión Europea, porque con datos de Eurostat, y estamos centrándonos en mediciones oficiales, no oficiosas o extraoficiales ni panfletarias, sino oficiales, hay 10 países que solo en el primer trimestre de 2023 han crecido más que España, y entre ellos están Portugal, Italia, Luxemburgo, Suecia o Bélgica. Paréntesis, no hay ningún condicionamiento distinto a Portugal que el que pueda tener España, porque son dos países territorialmente igualados. O sea, Es la comparación que se hace
La Sí. comparación como cuando querés comparar el sistema capitalista o socialista, como por ejemplo se hacía con Corea, Eso iba a decir, con... claro. eso Son la Corea del Norte y la Corea del Sur. Y Portugal es un país de gobierno de coalición centroizquierdista. Ujú. Y sin embargo, tiene un crecimiento superior a España. Insisto, dentro del primer trimestre del 2023, no hablaré de la gestión pandémica muy anterior al año 2023, donde España se convirtió y fue de hecho el país con más muertes por cada 100.000 habitantes, junto a Perú y Argentina, porque Argentina y España son naciones hermanas en lo que no se le puede hacer a una nación, salvo que lo que uno quiera sea fulminarla, ¿no? Pulverizarla del mapa. Entonces, ni España es la economía que más crece de Europa, ni es la que mejor se recupera. De hecho, es la última de las comparables de su entorno y es, de hecho, la penúltima en el despilfarro, porque el gobierno español es el que mayor estímulo fiscal y monetario de la historia ha inyectado, sumado a los nada menos que 79.000 millones de euros de los fondos europeos de la recuperación pospandémica. Ocupa el cuarto puesto de la Unión Europea en tasa de pobreza, estamos hablando de 27 países, cuarto puesto de la Unión Europea. También es el cuarto puesto de la Unión Europea en términos de exclusión social, en un 26%. En cuarta posición, y en el año 2018, antes de la entrada del gobierno socialista, estaba en la séptima posición. Es decir, que está desescalando hasta estar lo más cerca posible de batir récords de exclusión social. Y es el país donde los ciudadanos han perdido mayor poder adquisitivo. Estamos hablando de que lo han perdido en más de un 7,8% dentro del entorno de la OCDE, que incluye otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, Chile, México, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y ha perdido renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Sus salarios reales se han desplomado y solo hay un país, solo caen más en Italia. Solo hay un país donde los salarios reales han caído muchísimo más. En Italia, donde el crecimiento económico se ha recuperado con el nuevo gobierno de Fratelli d'Italia. Un último dato que quería dar en este sentido es que no es cierto que el empleo crezca más. Como dijo el líder de la oposición en ese debate presidencial, a lo largo del siglo XXI, todos los presidentes de gobierno, salvo el predecesor socialista de Pedro Sánchez, que fue José Luis Rodríguez Zapatero, crearon más empleo que el propio Pedro Sánchez. Y un último dato que quería ofrecer y que recordé en la última ocasión, porque me parece harto significativo, es que en España no se está creando empleo, sino que se están troceando los empleos, porque está cayendo el número de horas trabajadas. En el año 2008 se trabajaban 640.900 horas más que en el año 2022. O sea, entendiendo que ha habido una evolución poblacional, porque estamos hablando de prácticamente 15 años. Hace 15 años, en España, había más horas empleadas, contratos menos troceados, y a día de hoy, además, el 55% del empleo creado, y eso puede tener reminiscencias en algún país que no es el mío, pero puede ser el tuyo, y es que más de la mitad por ciento de los empleos que se crean son públicos. Y bueno, El 55% del empleo es público y por tanto es pagado con deuda. Y además la inmensísima mayoría de esos nuevos empleos creados, según un artículo recientemente publicado por el diario La Razón, son empleos no sanitarios. Uno podría entender que hay un contexto pandémico, la salud, en fin, en la medida en que sea pública, es una tarea de indispensable realización si efectivamente las competencias son fundamentalmente públicas, pero no, formaba parte de esos otros rubros donde lo igual se meten administrativos que burócratas municipales. Es decir, cualquier tipo de persona menos aquellas que realmente generan ingresos dentro de la competencia del mercado. Y la duración media de los contratos se ha llegado a desplomar de 60 a 42 días. Y eso evidentemente que ha provocado estacionalidad, temporalidad contractual
y una consecuencia muy lógica cuando estas cosas pasan, y es que España se acabe convirtiendo en el país con la mayor tasa de paro de la OCDE. Y aquí estamos hablando de un 12,4%. Por tanto, muy en contra de lo que se ha intentado exhibir dentro del Partido Socialista Obrero Español, que lo que pretende vender es, como dije, digamos, literalmente en el último programa, un crecimiento de aquello que a España le va la economía como una moto. Lo cierto es que la economía española está estancada, tiene un rendimiento mediocre y es la más rezagada por la pandemia del coronavirus. Con una diferencia, el resto de países no presumen de tener la mejor sanidad del mundo, o la mayor esperanza de vida del mundo, ni presume tener la mejor educación o los mejores profesionales sanitarios del mundo. No lo presume. Lo hace España y en cambio las cifras son lo más contrario del mundo imaginable a una economía a la que le vayan las cosas como una moto. Bueno, recomiendo a todos ver el capítulo anterior de Sin Diplomacia, si no me equivoco es el número 9, que tratamos justamente este tema, que es, levantamos un artículo, si no me equivoco era de La Razón, que hablaba sobre la economía española. Bueno, ya me diste un poco de contexto de lo que fue Pedro Sánchez y su grandísimo debate. Me gustaría que me comentes y me des un poco de contexto sobre su contraparte, el señor Feijóo. Volviendo a lo anterior, es muy normal lo que vos mencionaste, el hecho de que no se contrasta con la realidad lo que dice, ¿no? Y es parte de del relato político. O sea, a veces no importa mucho la realidad de las cosas, sino mantener un relato en el tiempo, porque es básicamente lo que queda grabado, lo que queda plasmado, y es lo que la gente va recordando, a pesar de que muchas veces no sé, como que obviamente no lo vive, porque uno estando ahí, estando sufriendo la situación económica, uno se da cuenta, pero alimenta ideológicamente el imaginario no solamente de su público, sino también de su contraparte. Así que es una mentira que van a mantener cara dura, no le importa porque es parte del relato político, es relato político. Sí. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre la contraparte? O sea, el yin y el yang. Vamos con el señor Feijóo. Pues que no son el yin y el yang, son el yin y el yin. O sea, o el yin rojo y el yin azul, digámoslo así. Claro. No hay verdaderas diferencias. Es decir, en España existe un modelo sotoboche, un modelo encubierto de bipartidismo. Es decir, es un poco la Estados Unidos de la iberoesfera, que les gusta a algunos pedantes comunistas decir la iberoesfera. Bueno, la iberoesfera española, España es una nación bipartidista, es una nación que tiene dos partidos, digamos, funcionales para la gobernación del país. Luego, dentro de, por ejemplo, el Partido Demócrata, existen versiones más progresistas, más socialistas, dentro del Partido Republicano, más expansionistas, más aislacionistas. En España es bastante parecido. De hecho, el propio partido Vox no es otra cosa que una escisión de desengañados del Partido Popular. Y lo que ha permitido una alternancia pacífica en los últimos 45 años del régimen constitucional en España ha sido precisamente la existencia de dos partidos que mantenían una institucionalidad seria. Seria corporativamente hablando. O sea, sin demasiados rezagos, sin demasiados problemas en las relaciones entre partidos. Entonces, en el sistema político español conviene ahuyentar el voto al Partido Popular y que el Partido Popular, el partido de la oposición, ahuyente el voto del Partido Socialista, para que delante de las cámaras se presente una falsa oposición entre Partido Socialista y Partido Popular, entre la centroizquierda española y la centro-derecha española. Pero la diferencia entre la centro-izquierda española y la centro-derecha española, si parten de posiciones centristas que no pretenden reformar asuntos críticos para el régimen político o el régimen administrativo o el régimen económico español, naturalmente las cosas van a continuar. Probablemente el Partido Popular haga alguna rebaja fiscal
más significativa de las que haga el Partido Socialista, pero evidentemente será apenas un simple barniz. Entonces, en el caso del líder de la oposición, que es precisamente Alberto Núñez Feijóo, ha dicho recientemente en una entrevista, por ejemplo, que el partido Vox, que sí es un partido más diferenciado, bueno o malo no entro, pero diferenciado al Partido Socialista y al propio Partido Popular, algunas reformas profundas, por ejemplo, del gasto político o del cierre de ciertos ministerios que precisamente lo que hacen es engrosar el poder del Estado contra el poder de la sociedad civil española, según el miembro de la centroderecha, de acuerdo al socialismo, va a pactar con el partido Vox y va a generar una especie de digamos, nazismo ultramontano en las instituciones españolas, pues Feijóo dice que Vox en sí mismo es un partido que provoca tensiones innecesarias. En una entrevista al Español, que vamos a sobreimpresionar, al menos el titular, porque escuchar a ese hombre realmente es muy tedioso y no queremos hacerle pasar ese trauma a la audiencia. Dice que sus ideólogos le producen, dice Feijóo, mucha intranquilidad y dice no sentirse cómodo con ese partido. Pero fíjate, y ahora sí vamos a colocar un vídeo de Feijóo anterior a la presentación de su candidatura, quizá porque si esto hubiese sido dicho a posteriori, el número de votos previstos para estas próximas elecciones que recién se van a celebrar hubiera sido más pequeño. Pongamos el paréntesis de que de 9 encuestadoras, 6 dicen que Partido Popular y Vox gobiernan juntos porque van a superar el umbral de escaños o de asientos parlamentarios necesarios para darle mayoría en la investidura presidencial al líder del Partido Popular. Evidentemente, una gran parte de la audiencia verá este programa después de las elecciones. No condicionamos nuestro criterio ni nuestro análisis político al resultado de las elecciones, sino a las propuestas programáticas. ¿Qué tiempo habrá para verlas desarrollados, que serán dentro de 4 años? Pues precisamente Alberto Núñez Feijóo, luego hablaremos de su gestión presidencial cuando tuvo oportunidad de gestionar una comunidad autónoma que es la gallega, dice, ese mismo que afirma que no se siente cómodo con Vox, dice en cambio que su objetivo sería aglutinar o agrupar a los desafectos de la centroizquierda. O sea, la persona que dice que no se siente cómodo con un partido dentro de la derecha política, dice que tiene este espíritu de open arms, de abrir los brazos y abrazar muy sentidamente a los socialdemócratas y a los que están a la izquierda de la socialdemocracia española. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Cuando uno está en el centro, por un lado está la derecha, digamos, más intensa, y por el otro lado están los que se denominan de centro, reformista, etc. Hay una cierta desubicación ideológica que puede producir escoramientos hacia las partes, ¿no? Por eso digo que lo importante, en mi opinión, es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico, y en este momento es muy fácil, porque el Partido Socialista se ha extremado a la izquierda y ha dejado millones de votos sin cobertura, que son la socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular, y esa es mi tesis. Y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia. Pues eso es lo que dice el futuro probable, si le da el quórum, de presidente español. No solo eso, el expresidente socialista más longevo dentro de España, que se llama Felipe González, el hombre del que, por cierto, dependió la adhesión de España a la NATO o la OTAN, que es un varón de muchísima jerarquía dentro del Partido Socialista, pues Alberto Núñez Feijóo ha dicho de él que espera le asesore para el futuro gobierno. Como es un exmandatario, se lo va a permitir. Luego, uno de los gestos que tuvo Alberto Núñez Feijóo en el debate presidencial ante Pedro Sánchez fue reprocharle que España le comprara gas a Rusia, ¿no? Se lo reprochara. ¿Esto qué significa? Que vamos a profundizar las políticas aislacionistas donde no existe otro polo que representado por los Estados Unidos de América, por la Gran Bretaña y por Francia y por Alemania. Eso es lo que va a pretender el Partido Popular, sumar o sumir a España en una profunda crisis energética donde todo lo que se consiga sea un encarecimiento de precios que por tanto que haga
aumentar la inflación, que es lo que se supone que hacen los gobiernos irresponsables de la socialdemocracia española. El Partido Popular es un partido que no va a tocar el esquema Ponzi que supone el estado de bienestar español. Va a seguir revalorizando las pensiones de acuerdo al índice de precios de consumo español y seguirá aumentando, aumentando y aumentando, lo que en el largo plazo implica, por supuesto, una mayor deuda que ahora mismo para los próximos 25 años se prevén más de 50.000 millones de euros, con evidentemente la escala regresiva de natalidad, porque evidentemente políticas de esquema de sistema de pensiones contributivas y públicas depende fundamentalmente de la pirámide poblacional. No depende del trabajador, no depende del ahorrador, que cada día tiene sobre sí más impuestos para detraer los demás recursos que podría destinar a su patrimonio personal. Ha dicho el propio Partido Popular que la bajada de impuestos para esta próxima legislatura no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que dependerá de la política económica que se exija desde Bruselas y que le exija la propia situación económica del país, y es un partido que no va a reducir gasto político. ¿Por qué? Porque para reducir gasto político, y esto es muy interesante, no hay que simplificar ministerios, porque esa es otra. Es un partido que ha prometido rebajar el gasto político, diciendo que en lugar de 21 ministerios vamos a tener 5 ministerios. Entonces le preguntan al candidato, ¿y qué ministerios serán? Y él, en lugar de decir, este ministerio ya no existirá en mi gobierno y este tampoco, lo que dice es, el Ministerio de Universidades estará en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Igualdad estará en el Ministerio de Familia. Es decir, no va a eliminar el gasto político de esos ministerios. Lo que simplemente hará será darle un nuevo nombre, porque si se llama Ministerio de Igualdad enfadará a Vox, y si se llama el Ministerio de Universidades, no sé, molestará a Podemos, que universitarios supongo no hay ninguno. No sé exactamente qué es lo que va a pasar. La pregunta es, ¿habrá cambios estructurales y habrá cambios sustanciales en la política económica del país? En el programa no lo encontramos. Y la pregunta es, si no está en el programa, ¿por qué tengo que entender que este próximo gobierno mejorará los números económicos de Pedro Sánchez? Si no los mejora, en 4 años simplemente el mal debate que tuvo Pedro Sánchez por no ser capaz de contestar los avasallantes números económicos que le prestaba la oposición, pues simplemente habrá un intercambio de cromos, Pedro Sánchez será el que acuse y Feijóo será el que esté en el banquillo de los acusados. Pero no parece que vaya a haber una diferencia de grado. Habrá una diferencia de color, y eso es precisamente la política. Diferencia de color, pero no diferencia de medidas cuando el sistema es el mismo y no se pretende reformar. Vos sabés que volviendo un poquito al video, a pesar de todo, este hombre, Feijóo, sigue siendo consistente con la naturaleza política que lo representa. Si uno se pone a pensar el político o sea, la cabeza del político funciona de una manera que lo único que hace es captar el voto. O sea, él lo que ve son posibles grupos en los cuales donde él puede sacar voto o sacar ventaja. Entonces él hace una lectura. Él dice, bueno, el partido que hoy en día es gobierno se corrió mucho más a la izquierda y gente que está posicionada en un lugar perdió esto que llaman representación, que no existe, pero que es parte del juego de la política. Entonces él dice, acá puedo captar votos, ¿no? Y es básicamente lo que hacen. Ellos son máquinas que funcionan divisando y viendo dónde pueden captar votos, dónde pueden dónde pueden sacar más de este jugo, ¿no? Y bueno, y es básicamente lo que él está haciendo. Y me parece una lectura muy inteligente, sabiendo de que si vos ves, si se hace un análisis de los últimos, no sé, 20 años, 30 años de España, y se ve las políticas aplicadas, no se diferencian mucho, que digamos. Siempre hay como una especie de equilibrio en el medio, que es mucho gasto y todas estas cuestiones que no hacen de que el país prospere a nivel económico.
Claro, te das cuenta que los partidos se mantienen en la misma cuerda para que la cantidad de parásitos que viven dentro de las administraciones públicas no se tambalee. Y si todos viven de la misma estructura, todos salen beneficiados de la misma estructura. Es un El status tema del quo. que es un status quo, y un status quo que no cambia porque el color del partido en representación, que como dices es una gran falsedad, cambie. Una cosa que al menos queríamos comentar, existe una incidencia en el voto útil, porque se supone que el Partido Popular arrasará en estas próximas elecciones. Si se quiere echar al actual partido del gobierno, pues se supone que si el principal líder de la oposición y su partido unifica el mayor número de votos, habrá, por decirlo así, más unidad y por tanto habrá menos posibilidades de que el negocio político de la próxima coalición se rompa, porque entonces no es una coalición de dos partidos, sino que solo es un gobierno. Vamos a ver, chicos, chicas, lo peor que se le puede pedir a una democracia, que en politología se llama consociativa en España, que no es una democracia presidencial, no es el que gana la elección, es el próximo gobierno, no, es la cantidad de votos se traducen en escaños, los escaños dan un quórum, si el quórum supera la mitad más uno hay gobierno, si no, no, y para que supere la mitad más uno, cuando hay 5 partidos, 5 grandes partidos a nivel nacional, se necesita transar, se necesita negociación. Algunos dirán, negociación entre políticos, sí, pero el cuento explica que los partidos representan ciudadanía. Y por tanto, el modelo consensual de democracia es un gobierno que lo que pretende o dice pretender es que con el 50 más 1 no sirve. Es decir, que la mayoría lo que es un mínimo, no es un tope, es un mínimo y a partir de ese mínimo el mayor número de diferencias se ven acopladas dentro del Parlamento. Si España tiene un sistema político que está relanzado para la negociación, si hay un partido que te está diciendo queremos el voto útil para que haya unidad, el propio partido político te está diciendo que se quiere saltar las reglas del juego por la que vive la propia política española. Y además también te quería desmontar la propia existencia del voto útil haciendo un poco uso de la teoría política. Entonces, la explicación del llamado voto útil que menciona Núñez Feijóo, primero es bastante descarado. Es decir, para determinar si el voto es útil o no es útil, se tiene que valorar post facto la ejecución de las políticas en un gobierno. Salvo que hablemos de la utilidad de echar al gobierno pasado, pero ¿cuál es la garantía de que el gobierno entrante funcione de acuerdo a lo prometido en un programa electoral? Si nos remitimos a los precedentes, el último presidente de centro-derecha español, que fue Mariano Rajoy, prometió bajar los impuestos, subió más impuestos que el número de impuestos que prometió subir el Partido Comunista Español en su programa electoral. Y no es ninguna exageración. No es ninguna exageración. Increíble. Ahora, yo creo que de lo que hay que hablar un poco es de aquello de querido votante no vote. Porque, en realidad, el voto útil, si lo que se espera es hacer la gran diferencia a través de un voto y condicionar el resultado de una elección, es de una soberbia tan matemáticamente infundada que no tiene el menor sentido. Un voto jamás hará la diferencia en una elección. En una elección cuyo padrón se cifra en más de 27 millones de personas convocados el próximo domingo para votar, todavía menos. El voto tiene... ¿Sabe Sí, qué es lo, sí. ¿sabe qué es lo peor de todo? Que es como, no es tipo una falacia de la lógica, pero sí es como una especie de engaño lógico en el sentido de que el voto, como voto, la persona, yo en algún momento también voté, y es como, lo toma como una especie de, ¿cómo te puedo decir? Como es algo sentimental. Entonces llevarlo al plano de la lógica, decir, bueno, hagamos una estrategia lógica, porque si tu voto es útil, quiere decir que es como una especie de plan. Llevarlo al terreno de la lógica, algo que es puramente sentimental, es como un engaño también, como un hecho de manipulación, porque en realidad es eso, es una manipulación. Al fin y a la postre es creer que el ciudadano está empoderado en el momento de votar, cuando no lo está en absoluto. Pero a pesar de que el partido político realmente dependiera de la voluntad de sus votantes, lo cual no existe, porque los incentivos, cuando el control democrático es 1 cada 4 años,
es nulo. Por tanto, los propios partidos destensionan su, digamos, capacidad de obediencia hacia el público votar. Pero normalmente existen 3 razones que se dice para votar: instrumental, expresiva y de reafirmación de identidad. La instrumental no sirve para nada. O sea, instrumentalmente el voto no sirve para nada, no le otorga ningún valor a la elección, salvo la de los propios políticos. ¿Por qué? Porque el que participa del voto, y esto es especialmente cierto en pequeña escala, lo que se propone es influir sobre la distribución de los bienes colectivos de la manera más favorable para él mismo o para su grupo. Eso solo cae sobre los miembros de la política, que son precisamente aquellos que, recibiendo el voto, son capaces de distribuir los bienes colectivos prebendariamente hacia sus amigos, canalizando a través de la burocracia los ingresos públicos del Estado. Luego existen las razones expresivas, que son las únicas que tienen sentido. O sea, reafirmar mi ideología, votar en contra de un gobierno como el que tiene una arcada y vomita: este gobierno me da asco, voy a votar por el otro y se lo voy a demostrar por la unión de los distintos que somos diferentes al gobierno. Y otro es una especie de reafirmación identitaria. Tenía un cierto sentido en el siglo XX cuando se asociaba el voto a la existencia de clase, al concepto de clase. Es decir, hay un voto separado socioeconómicamente. Y eso es difícil de comprender, porque ¿a qué no sabes cuál es el partido votado por la extracción socioeconómica más rica de España? El que está más a la izquierda. Exactamente. El que está más a la izquierda, que es el partido Sumar, de aquel de Yolanda Díaz, de 20.000, de repartir, digamos, 20.000 euros a los jóvenes, ¿no? A los emprendedores. Claro, con esta ley trans de me autopercibo hombre, cambio el DNI, pues un hombre que vaya a cobrar la jubilación de 60 se autopercibe de 20 y recibe 20.000 euros para su jubilación, que quedaría muy bonito, ¿verdad? Y luego, una de las cosas que yo he estado escuchando, por cierto, quería dar un dato que se me había olvidado antes. Venga. Porque leí un informe del Georgetown Institute que hizo una recopilación de datos en 2021 y demostró que en España aumentó un 23% la violencia en el ámbito íntimo de las parejas. Y que esa recopilación, que pasa, por cierto, por un contexto, ¿no? Y es que el actual gobierno español recauda, es decir, roba más de 500 millones de euros al año para dárselo al Ministerio de Igualdad. Y resulta que España, en ese contexto, lo que ha hecho ha sido caer en el ranking desde la posición 5ª hasta la posición 14 de igualdad de género en términos de violencia doméstica. Y estos son datos del Georgetown Institute. Pero no son 500 millones los que ha recaudado el Estado. Sí, ha recaudado 500 millones para ayudar a la mujer. ¿La mujer ha sido ayudada? No ha sido ayudada. Se aprobó una ley llamada Ley del Consentimiento Positivo, del solo sí es sí, que participaba de la base de que a partir de ahora el abuso sexual y la violación se unificaban en un solo tipo penal. ¿Bien? O sea, tenía ese delito penal, que era solo uno, tenía el mínimo de pena que tiene el abuso sexual normal y el máximo que tiene la violación, fusionado en un solo tipo penal. ¿Qué pasó con eso? Que dada una nueva ley que unificaba los tipos, los violines, no quiero utilizar palabras que me vayan a censurar, los violines se acogieron al tipo más bajo porque había un nuevo tipo unificado que recogía el mínimo del delito más mínimo y el máximo del delito más máximo, o sea, abuso sexual y violación, con la consecuencia de que se redujeron más de 1.100 penas de violines y más de 110 delincuentes sexuales salieron de las cárceles antes del cumplimiento de su pena con el actual gobierno socialista. ¿Por qué? Porque hubo una unificación de penas. Cuando había un tipo penal leve y otro tipo penal más alto, se unifican y, por tanto, el abogado defensor del violín tiene la posibilidad de que se le aplique el tipo mínimo. Y, por tanto, hay personas que han violentado mujeres, perdóname el eufemismo, violentado a mujeres en un cuarto de contadores con penetración y que al cabo de 3 años han salido de la cárcel gracias
a una ley garantista ofrecida por el Ministerio de Igualdad de Pedro Sánchez. Este es un dato. ¿Va a remover esa política el Partido Popular? Lo hará, pero ¿removerá el Ministerio de Igualdad? Ha dicho que lo va a unificar con el Ministerio de Familia. ¿Eso qué significa? Que los 500 millones de euros que solo han servido para volver las calles y las mujeres más inseguras se van a drenar a través de otro ministerio, pero con el mismo cauce de derroche público. Es una buena pregunta. Una cosa para terminar que había escuchado entre los amigos liberales es que Alberto Núñez Feijóo, que es el candidato de la centroderecha española, le favorecía mucho llevar 40 años de gestión en la administración pública, manejando los correos, manejando Una la sanidad. vida, Entonces, vida. una vida entera. Y los gente liberal, voy a decir nombres. Federico Jiménez de los Santos, por ejemplo, que es un liberal de aquellos de altura. Bueno, de altura no mide 1,50 m, pero de altura intelectual. Bueno, pues ese tipo está permanentemente diciendo desde su plataforma liberal, que por cierto es una concesión radial de la Comunidad de Madrid que depende del Partido Popular y por tanto hay que hablar bien de ese partido, diciendo, pero es un hombre que tiene mucha experiencia y hay que fiárselo a él. O sea, un hombre que lleva 40 años viviendo de lo público y que no se le conoce un empleo privado, hay que generar confianza con él. Pues voy a dar simplemente unos pequeñísimos datos. Cuando Núñez Feijóo gobernó la Comunidad de Galicia, el paro se encontraba en el 12,6%. Cuando dejó su cargo en 2022, o sea, de 2009 a 2022, con 3 mayorías absolutas, el paro había descendido en 1,8 puntos. ¿Sabe cuánto bajó en el conjunto de España? 4,8 puntos. O sea, en el conjunto de España, el desempleo había bajado el triple de lo que había bajado en el gobierno regional gallego. Luego, el PIB anual de Galicia, que se encontraba en 56.304 millones de euros, aumentó un 12,3% mayor. Y eso supuso un incremento del 0,9% anual durante su gobierno. En ese mismo mandato, el incremento total de España fue del 1,9% anual. 0,9% anual en Galicia, 1,9% anual en España, lo que significa que en España el PIB creció el doble en términos relativos de lo que creció en Galicia. Y por último, otro dato, en su gobierno aumentó la deuda pública en un 8,6% del PIB hasta el 17,2% del PIB. O sea que incrementó la deuda pública de su comunidad autónoma en un 182%. En el conjunto de España aumentó un 163%. O sea que en España la deuda creció un 19% menos de lo que creció dentro de Galicia. Conclusión, en el gobierno del que será el próximo presuntamente gobernante de España, creció económicamente menos que en el resto de España, se endeudó más que en el resto de España y redujo el desempleo menos una tercera parte de lo que se redujo en el conjunto de España. Y Mento, este hombre ha vivido 40 años de la administración pública. Increíble. Si yo soy el presidente regional, si yo estoy en una empresa y un par mío, una empresa análoga que trabaja lo mismo que trabaja yo, lo hace triplemente mejor, yo no soy un buen empresario. O no soy tan buen empresario. Sin embargo, él es, para que nos hagamos, digamos, pedagogía libertaria, él es el político más útil que podía surgir de la centroderecha española. Un hombre que tuvo un rendimiento presidencial y regional muy mediocre. Y eso es lo que se van a encontrar los españoles si votan a la centroderecha. No se van a encontrar otra cosa. Siguiendo la lógica del Estado, él es el mejor candidato posible para nutrir al Estado y que el Estado siga creciendo. Ahí sí. Porque cuando empiece a fallar, lo único que va a necesitar para solucionar todo el gran problema de España es un poquito más de Estado. Algo que me dejaste, que me rompiste la cabeza, es que esta barba, así como la ves, tiene 38 años. Este hombre tiene 40 de servidor público, de funcionario. O sea, es algo que realmente me hace mal. A mí me hace mal pensar que él ha dedicado el doble de mi vida a vivir del Estado. Un Estado, y esa es la última contribución del programa.
grava a los vivos con todos los tipos impositivos que existen. Por cierto, el Partido Socialista Obrero Español ha subido 40 tipos, ha creado 40 tipos impositivos. De los que existía, ha creado 40. A ver, hablo con un argentino, o sea, 40, ojalá, ¿no? Dame 40, o sea... Dame esos 40 toda la vida. Ese debe ser el programa de Esper. Bueno, pues resulta que 40 tipos. Luego, existe la deuda. España tiene el 150% del PIB deuda. O sea, no solamente grava a los que viven, sino a los que vivirán, que eso es fundamentalmente la deuda. Pero también existe patrimonio sobre la herencia y sobre el patrimonio, o sea, sobre el patrimonio y sobre la herencia. Y por tanto, es un tipo que solo existe en España. Lo que estás grabando sobre lo grabado, porque el patrimonio ya fue grabado previamente con las deducciones fiscales de bruto a neto del salario de cualquier persona. O sea, en España, los muertos, los vivos y los que no han nacido pagan impuestos. Ese es el problema de España. Y España es el país de Europa que menos crece. ¿Hay algún tipo de relación? ¿Se les ocurre? Bueno, para una persona que vive de lo público y por tanto tiene como fuente de financiación los impuestos, no verá los impuestos como un problema. El problema, Mento, no es que no vea como un problema el que vive de los impuestos. El problema es que no lo vea como un grave conflicto el que los paga. Y ese es el problema de España, que no vea como un problema aquello que se le está robando mes tras mes. En España, el día libre del pago de impuestos promedio es el 30 de julio, o el 30, es el 30 de julio. O sea, los españoles pagan impuestos hasta el 30 de julio. Trabajo esclavo durante 7 meses al año. Bueno, ahora para cerrar voy a hacer un último comentario. Cuando hablé anteriormente del tema de que los políticos son, básicamente se dedican a cazar y a ver lugares donde puedan sacar votos, siempre eso es solamente posible al reflejo que tengan de la sociedad. O sea, entre la única manera de que los políticos puedan bajar esa locura de querer incrementar el gasto público, de incrementar el Estado, es que el español promedio cambie la mentalidad y que dé esta señal a los políticos de decir, bueno, hasta acá pueden llegar ustedes. Entonces el político, en su afán de cazar votos, sí o sí, para sobrevivir, para mantenerse, va a tener que sacar la mano. La única manera es teniendo una responsabilidad individual y creciendo, bueno. Sí. Así que, bueno amigos, tanto a los españoles como a todos los que nos estén viendo, lo único que me queda es agradecerles si llegaron hasta acá. Por favor, dejen un like, síganos en nuestras redes y será hasta un próximo episodio. Ciao.